Potencial de acción del miocardio. Antes de comenzar, debemos de conocer las fases previas que detonan el potencial de acción de los miocardiocitos. Inicialmente, las células del nódulo sinoauricular o nódulo SA carecen de un potencial de membrana en reposo estable. Su potencial inicia aproximadamente en menos 60 milivoltios e incrementa mostrando una polarización gradual llamada potencial de marcapasos. Durante este periodo transcurre un influjo lento de sodio sin una salida de potasio que lo compense. El potencial de marcapasos alcanza su umbral al menos 40 milivoltios, lo que permite que los canales de calcio con compuesta habilitada por voltaje se abran y den paso al flujo de calcio que proviene desde el líquido extracelular. Este proceso conduce a la fase de crecimiento, en donde se refleja una despolarización del potencial de acción arriba de 0 milivoltios, lo que detona la apertura de los canales de potasio. En respuesta a esto, el citosol se vuelve cada vez más negativo, por lo que ocurre la fase de caída o repolarización del potencial de acción. Una vez que el proceso de repolarización se complete, se cierran los canales de potasio y el potencial de marcapasos inicia de nuevo produciendo el siguiente latido. Cada despolarización del nódulo sinoauricular es un latido, por lo tanto, cuando este nódulo se activa, estimula los demás componentes en el sistema de conducción y por ende funciona como marcapasos del sistema. Como dato curioso, cuando este se encuentra en descanso, su activación ocurre cada 0.8 segundos y mantiene un ritmo cardíaco de 75 beats por minuto. Ahora sí, la conducción de impulsos al miocardio se origina por la activación del nódulo sinoauricular que estimula los cardiocitos auriculares y las dos aurículas para que se contraigan al mismo tiempo. Este envía una señal que viaja a una velocidad de 1 metro por segundo a través del miocardio auricular y alcanza el nódulo auriculoventricular en casi 50 milisegundos. La señal se vuelve más lenta, aproximadamente 0.05 metros por segundo, debido a que los cardiocitos son más delgados y se presentan menos uniones intercelulares comunicantes por las que se debe transmitir la señal. Esto hace que haya una demora de la señal en el nódulo auriculoventricular de casi 100 milisegundos, la cual es necesaria para brindar tiempo a los ventrículos de llenarse con sangre previo a contraerse. El miocardio ventricular consta de una velocidad de conducción de solo 0.3 a 0.5 metros por segundo, durante el cual las señales viajan por el haz auriculoventricular y las fibras de Purkinje a una velocidad de 4 metros sobre segundo, lo más rápido del sistema de conducción. En respuesta, el miocardio ventricular presenta su despolarización en 200 milisegundos después de activarse el nódulo sinoauricular, lo que provoca que los ventrículos se contraigan al mismo instante. Las señales alcanzan los músculos papilares previo al resto del miocardio. Por ende, ocurre la contracción de músculos y estos comienzan a aflojarse en las cuerdas tendinosas, momentos antes que la contracción ventricular cause que la sangre presione contra las válvulas auriculoventriculares. La sístole o contracción ventricular inicia en el ápice del corazón, el cual es el primero en activarse, y aumenta al empujar la sangre hacia arriba, lugar donde se encuentran las válvulas semilunares. Los cardiocitos tienen un potencial de acción en descanso estable de menos 90 milivoltios y suelen detonarse su despolarización frente a un estímulo. Por ende, esto da apertura a los canales de sodio con compuerta habilitada por voltaje y permite el flujo de sodio y la despolarización de la célula de su umbral. En esta imagen podemos ver cómo la línea verde representa el potencial de acción, mientras que la línea roja es el aumento y caída de la tensión muscular mientras ocurre la sístole y diástole del miocardio. El primer paso para este mecanismo se detona cuando los canales de sodio son abiertos con compuerta habilitada por voltaje. Después, en segundo lugar, el influjo de sodio despolariza la membrana y lleva a la apertura de aún más canales de sodio, con lo cual desarrolla un ciclo de retroalimentación positiva
y se incrementa la velocidad en el voltaje de la membrana. Por consiguiente, los canales de sodio se cierran cuando la célula se despolariza y el voltaje alcanza como máximo casi 30 milivoltios positivos. En cuarto lugar, podemos observar una meseta. El calcio que entra a través de canales de calcio lentos prolonga la despolarización de la membrana y crea una meseta o parte estable, la cual se forma a partir de la contracción de cardiocitos. Esta decae debido a la salida de algunos potasios, aunque la mayoría de estos canales permanezcan cerrados hasta la terminación de dicha meseta. Finalmente, los canales de calcio se cierran y se transporta calcio fuera de su célula, mientras que los canales de potasio se abren y la salida rápida de este devuelve las membranas a su potencial de descanso. Mientras que los potenciales de acción se dispersan por la membrana plasmática, dan apertura a canales de sodio lentos con compuerta habilitada por voltaje, los cuales permiten el paso a una leve cantidad de calcio de líquido extracelular en su célula. Este calcio se fija a canales de calcio con compuerta habilitada mediante ligandos en el retículo sarcoplásmico, los cuales abre y expulsa una mayor cantidad de calcio en el citosol. Durante esta segunda oleada, el calcio se adhiere a troponina y produce la contracción. Es importante saber que el retículo sarcoplásmico proporciona del 90 al 98% de calcio necesario para la contracción miocardíaca. Por último, el periodo refractario absoluto es de 250 milisegundos, lo que conlleva a la evitación de la suma de ondas y contracción tónica, que en efecto detendría la acción de bombeo del corazón.